hubo dos hechos muy importantes. Primero, el primer hecho que hubo fue de que el ministro Duhovne salió a decir que había cerrado este préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que causó rareza es que se hablaba de 30.000 millones de dólares y se terminó arreglando por 50.000 millones de dólares, es decir, 20.000 millones más. Bueno, nosotros decíamos que con 30.000 no le iba a alcanzar porque eso prácticamente era lo que se le iba a vencer en Levac. Salió el ministro, dio las explicaciones del caso y después de dar esas explicaciones se reunieron entre el gremio, los gremios, es decir, la CGT, los gordos y el gobierno. El gobierno fue con un planteamiento a la CGT de decir aumentar el 5%, es decir, de lo que habían arreglado los gremios, la mayoría de los gremios de Buenos Aires, no de acá de Santa Fe porque se arregló por el 18%, era el 15%. Entonces, el gobierno le daba un 5% más, se hablaba de un 20%. La CGT, al contrario, se había reunido antes para poder ir a dialogar con el gobierno y decidió lo siguiente: darle 5 puntos. En esos 5 puntos se cuenta, primero, suspender los despidos durante 6 meses, estatales y privados. Apertura de paritarias libres, es decir, que cada gremio se haga como se hacía antes, se reúne con la patronal y resuelve cuánto va a ser su aumento. No pagar ganancias en el aguinaldo, es decir, en el medio aguinaldo que va a venir ahora en julio. Por otro lado, no a ninguna reforma laboral. Es decir, la CGT quiere continuar con la reforma laboral que ya existe. Y pedir la devolución de los fondos compensadores de los gastos de salud que se le debe a las obras sociales. Estos son los 5 puntos. Por eso se dijo que se pasó a un cuarto intermedio, es decir, dijeron, esto es lo que pidió la CGT, nosotros le ofrecimos el 5% más, nada más, y ahí quedamos. Se paró todo. Hasta el martes. Ahora, hagamos un poquito de análisis. Después de esto, se cerró el Fondo Monetario Internacional y se adjudicaron 50.000 millones de dólares de préstamo. A ver, que no van a venir los 50.000 millones así, olvídense. El Fondo Monetario Internacional tiene una forma de hacer las cosas que es por goteo. Yo te doy esto, vos tenés que hacer esto y esto. Yo te doy, es decir, 5.000 millones, vamos a poner, y vos tenés que hacer esto. Te doy otros 5.000 y vos tenés que hacer esto, y así sucesivamente. Esto se hace con un préstamo con 3 años de gracia. Es decir, que para que ustedes se den una idea, no lo va a pagar Macri. Lo va a pagar el próximo gobierno. Si es electo Macri de nuevo, lo pagará Macri. Pero si no, lo va a pagar el otro gobierno. Es decir, se generó una deuda de 50.000 millones para que lo pague el gobierno que viene. Sea quien sea. Es decir, si Alice se postula para ser presidenta, lo va a terminar pagando Alice. O lo va a terminar pagando Sebastián. El que se postule, el que gane, ese va a tener que hacerse cargo de una deuda y de un arreglo con el Fondo Monetario Internacional, con las cláusulas que le ponga el fondo, con el gobierno que va a entrar, porque supuestamente el gobierno le falta 1 año y medio, es decir que todavía va a tener 1 año y medio de gracia el que entra, pero el que entra va a tener que pagarlo sí o sí. ¿Qué veo yo de esto? Porque, a ver, uno siempre hace un planteamiento de lo que se está pasando. Primero y principal, una vez que ya el gobierno cerró con el fondo, estos 5 puntos que está pidiendo la CGT son imposibles. Porque, a ver, viene una reducción muy grande de todo, es decir, viene una reducción del Estado, es decir, van a echar empleados públicos, viene una reducción también
de lo que va a ser el privado, porque el privado cuando ve que no venda y que hay menos plata y menos movimiento, va a achicar su planta, porque si, a ver, ¿para qué quiero tener 20 empleados si con 2 cubro las expectativas de venta? Así que ya entramos en un punto que no va a ir. Paritarias libres, a ver, yo no creo que el Fondo Monetario le permita al gobierno decir, bueno, ahora hay paritarias libres, cada uno lo va a resolver como quiera, que sea. No creo. Lo del medio aguinaldo, de no cobrar ganancia, podría ser, porque no es un monto muy considerado, si bien para el empleado es mucho, significa mucho, para el Estado no sería un gran problema. Pero no a la reforma nueva laboral, no, porque debe ser una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Y la devolución a las obras sociales, bueno, eso sabemos que siempre se la van dando con cuentagota, una serie de cosas. En todos los gobiernos pasó lo mismo, así que bueno, eso también se podría discutir. Esta es el análisis que uno hace de las opciones y las cosas que se fueron discutiendo y charlando con la CGT y el gobierno nacional. Así que bueno, hay que ver qué es lo que pasa el martes. Mi parecer es que se va a un paro. Yo no veo otra solución, no veo que el gobierno pueda aceptar esto. Y después nos damos cuenta porque ¿qué ofreció el gobierno? Algunos gremios arreglaron por un 12 y otros por un 15. ¿Se acuerda que nosotros habíamos hecho una tablita, habíamos dicho quiénes habían arreglado por el 12, por el 15? Un 5% más significa un 20%. Cuando se está hablando de una inflación del 27, 28 y algunos hablan del 30%. Es decir que ya ahí se estaría perdiendo un 10%. Moyano salió a decir que quiere el 27%. Recordemos que Moyano el año pasado pidió el 27 y la inflación fue del 24, es decir que le quedaron 3 puntitos a Moyano dando vuelta. Por eso yo creo que ahora pide el 27 porque se está calculando que la inflación va a ser del 30. Entonces, bueno, lo que ganó el año pasado lo termina devolviendo este año. Pero menos del 27% dijo que no. Es decir, hay una estrecha diferencia, diríamos, entre lo que está ofreciendo el Estado, del 20%, a lo que están pidiendo los gremios, que es de un 27%. Ayer Baradel también decía exactamente lo mismo. Ellos habían pedido en su momento un porcentaje, después pidieron, no se reunieron, el gobierno de María Eugenia Vidal no le da posibilidad de reuniones, entonces bueno, después pidieron más y ahora dice, bueno, vamos a tener que correr también esto porque la inflación nos está demostrando lo contrario. Es decir, y tener una cláusula automática, como se resolvió aquí en Santa Fe, que ya se está tratando esa cláusula gatillo. Lo decíamos con Antonio el otro día, es decir, ¿por qué? Porque ya hay desfasaje de lo que los empleados cobraron con respecto a lo que uno maneja, ¿no es cierto?, con respecto a la inflación. Entonces, me da la impresión que está bien que se haga esto un poquito para, tratar de, no digo aumentar, pero aunque sea soportar el consumo. Es decir, que la gente tenga la misma posibilidad de consumo que tuvo hasta ahora. Es decir, que no le baje el consumo. Porque si uno no pone esa cláusula gatillo, directamente le está dando la posibilidad de que cada vez la gente consuma menos y cada vez usted vea locales vacíos, y cierran negocios. Ese es el gran problema. Ahora, punto y aparte con respecto a esto. Este arreglo con el Fondo Monetario Internacional va a traer aumento del dólar, va a traer aumento de tarifas y va a traer despidos. Esto, sin lugar a dudas, son los 3 puntos que se van a dar de aquí en más una vez que se cierre estos 50.000 millones
del Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué digo esto? Primero porque el Banco Central ya tiene el informe que le dio el FMI, donde dice que no puede intervenir en el mercado. Es decir, Sturzenegger, que maneja el Banco Nación, ya no puede más salir a vender dólares para ver si puede frenar al dólar. Tiene que dejarlo que el dólar sea libre. Usted se imagina, en este país lo quisieron hacer ellos, porque cuando apenas entraron dejaron el dólar libre y se le empezó a disparar. Y tuvo que salir el Banco Central a vender dólares para poder frenarlo un poquito. Es decir, eso daría a las claras que el dólar va a aumentar. Las tarifas lo vienen planteando, ¿por qué? Porque tienen la tablita famosa que yo les digo, es decir, trabajan en función del precio del dólar. Es decir, si la luz, el watt de luz sale tantos dólares, si aumenta el dólar, y teóricamente tiene que aumentar la luz, tiene que aumentar la nafta, tiene que aumentar el gas. Es decir, termina aumentando todo de nuevo. Y van a tener que achicar la planta de gente, porque de algún lado tienen que retener algo de plata. Se está perdiendo las retenciones del campo, se perdió ya lo de la minería, y no tiene caja. Es decir, ¿de dónde saca la plata el gobierno para juntar? De los impuestos que nos cobran a nosotros. Entonces, si no va a poder aumentar tanto, porque la gente no va a pagar, va a entrar en mora, va a tener que reducir empleados para que salga menos. Es decir, usted tiene que pagar menos sueldo y bueno, le queda algo de plata de lo que recauda. Esta es la realidad. Este es el panorama después de haber firmado este convenio con el Fondo Monetario Nacional, que yo digo que se hizo de una manera que realmente me parece que está fuera de la Constitución, porque eso lo tiene que resolver, me parece, lo tiene que resolver el Congreso. Es decir, se tendría que haber presentado dentro del Congreso y el Congreso haberlo aprobado, no directamente el gobierno. Porque si no, ¿para qué tenemos el Congreso? ¿Para qué tenemos nuestros representantes de diputados y senadores si el gobierno va a hacer lo que se le da la gana? Ese es el gran problema de este país. Lo fue siempre, lo vivo diciendo, los famosos vetos, no tener en consideración lo que opina el arco político completo, que son las dos cámaras. Exactamente 9 horas 20 minutos.